otro punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, la idea principal, hago una breve introducción muy sencilla, de 2 minutitos solo, y ya entramos en materia. La idea es, o sea, nosotros cuando entramos en Montessori, ¿no? En la vida Montessori conocimos a tanto a María Elena como a otras profesoras, veíamos que podíamos hacer una educación totalmente diferente, ¿no? Y en paralelo estábamos ya, o yo personalmente, en la teosofía, ¿no? Y decía, bueno, y cuando uní precisamente a María Montessori desde la teosofía con la escuela Montessori, decía, ¿cómo es posible que alguien se haya inventado esto, ¿no? Porque hay que tener como mucho valor para inventarse esto. Cuando Felipe dice, oye, ¿qué te parece si montáis algo bonito en materia de educación y cogéis 4 disciplinas, que yo diría 5 en realidad, porque nos olvidamos de la teosofía, ¿verdad, Mariel? Que estamos hablando aquí de Montessori, de Waldorf Steiner, Krishnamurti y Hauchin. Digo, bueno, ¿y la teosofía qué, no? Con teosofitas. Entonces, bueno, la idea era decir, bueno, ¿cómo somos capaces, cómo seríamos capaces realmente de unir generaciones, ¿no? Con una mirada realmente respetuosa a nivel de educación espiritual y profunda? O sea, ¿cómo hacerlo, no? Entonces, breves detalles, como breves detalles. María Montessori nace en 1870 en Italia y muere en 1952, es médica y pedagoga. El enfoque que da ella es que el niño es el constructor de su ser, el niño construye su ser y necesita libertad dentro de un ambiente cuidadosamente preparado. Ya nos dirá María Elena qué significa cuidadosamente preparado. Parece que Montessori es como muy libertario y no es así. Montessori es justamente para mí sería como el más preparado para llevar a un niño que lo pongan en línea. Las claves de Montessori es libertad responsable, entorno ordenado, confianza en el niño y materiales sensoriales. Waldorf, o sea, Steiner sería como el ritmo, la imaginación y la naturaleza. Steiner es desde el año 1861 al 1925, es filósofo y creador de la antroposofía. El enfoque de Waldorf es la educación debe acompañar el desarrollo del niño en cuerpo, alma y espíritu, en conexión con los ritmos cósmicos. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Yo recuerdo que lo hablaba el otro día en la reunión con Felipe, que cuando entré en Waldorf, antes de entrar con mi primer hijo en Montessori, me quedé así como digo, ostras, ¿y cómo lo hago yo esto? O sea, ¿cómo yo meto a mi hijo esta espiritualidad, este ritmo cósmico si yo en casa no lo tengo, ¿no? Pues bueno, fantástico, ¿no? Porque es verdad que igual hace eso y ya lo veréis con Isabel cuando haga la exposición. Entonces, las claves son cuentos, arte, música, trabajo manual, juego libre y conexión con los ciclos de la naturaleza. Así funciona Waldorf. Si me metiera en Krishnamurti trabaja más la escucha y la libertad interior. Sabes que Krishnamurti es hindú, es de 1895 a 1986, es filósofo espiritual y educativo, y el enfoque suyo de la educación, que el verdadero aprendizaje nace de la observación, no del condicionamiento. La libertad es esencial. Sus claves: observación sin juicio, mente libre de miedo, autoconocimiento y no imponer creencias. Y ya por último, Hao Qin, que es la teosofía moderna, es el alma y la evolución consciente. ¿De acuerdo? Entonces, el enfoque es el crecimiento personal, incluye la inteligencia emocional, de lo cual vamos a hablar mucho ahora, la compasión y el trabajo espiritual diario. Y las claves es autoconocimiento, dominio de uno mismo, cultivo de virtudes y práctica meditativa. Bueno, en realidad, fijaros qué mare magnum, ¿no? de modalidades tenemos para adecuar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros familiares más pequeños. De ahí nace esta primera charla. Va a haber seguro que 2 o 3, seguro, porque esta primera hablaremos de Montessori, hablaremos de disciplina positiva, hablaremos de teosofía y la parte de neurociencia, cómo se aplica. La siguiente será con Isabel, que dará la parte de Waldorf, y la última posiblemente la hagamos, Hauchin también hará una, y haremos una última de Krishnamurti, que ahí Pepe nos está ayudando mucho con un contacto ahí en Canarias, que la vamos a hacer muy chula, la de Krishnamurti, que a mí particularmente me llama mucho la atención. Gracias, Pepe. Así que bueno, doy paso a María Elena. María Elena, tú que eres Bueno, María Elena, además de profesora, ha hecho el primer máster, ¿no? Que se ha hecho de Montessori. Ella lo creó desde el principio y de ahí pues tiene mucho, mucho que decir, ¿verdad? Buenas tardes, José, muchas gracias. Estoy aquí además en un entorno muy, muy espiritual, muy, muy tranquilo. Bueno, nada, daros las gracias a todos por estar y por tener
pues interés en un tema tan apasionante pues como el acompañamiento al desarrollo humano, ¿no? Porque al final todo lo que cuenta José es diferentes corrientes, al final pues para poner a disposición del niño pues un acompañamiento que le permita construirse pues al lado de alguien que le pueda acompañar a hacerlo de la manera más, lo que decías tú, José, en línea es, Montessori lo llamaba normalizado, ¿no? Es como poder alcanzar hitos para los que cualquier ser humano viene al mundo a alcanzar y que el adulto no sea un obstáculo para alcanzarlo, ¿no? Entonces yo creo que el interés del adulto, tanto padres, abuelos como educadores y profesionales de la educación, tiene que ser precisamente y únicamente ese, no ser un obstáculo para el niño, sino ser un referente y un facilitador. Y yo creo que es dentro de la disciplina donde yo soy experta, como dice José, pues porque tengo un máster en educación Montessori y llevo ya pues 12 años dedicada a la educación Montessori, que no a la educación tradicional, porque nunca pude hallarme dentro del sistema de educación que no fuese siguiendo pues una pedagogía como es la pedagogía Montessori. Pues lo que trato es precisamente de ser una buena guía para mis niños y para mi hijo en casa, preparar un ambiente, como ha dicho José, preparar un ambiente con todo lo necesario para que el niño de manera independiente y autónoma pueda satisfacer todas sus necesidades. De eso se trata, poner a disposición del niño un ambiente preparado y tanto en el hogar como en la escuela. Y no se necesitan, luego ya os diré, pero tampoco se necesita tener todos los materiales ni hacer todo perfecto, sino poder satisfacer las necesidades del niño de una manera natural y de una manera pues tranquila, ¿no? Respetando sus ritmos. Y luego, pues el niño, el conocimiento del niño. Conocer, independientemente de la corriente que elijas, como hemos dicho, ¿no? Conocer cuáles son las leyes del desarrollo natural humano, las leyes del desarrollo humano, y poder, pues, acompañarlo desde el pleno conocimiento y desde la sensación de estar haciendo las cosas bien. Por supuesto, siempre con márgenes de error, porque todos nos equivocamos, y usando el error, como dice la disciplina positiva, como una maravillosa oportunidad para aprender. Y eso es a lo que me dedico en mi día a día, a lo que me da una plenitud total, ¿no? De como persona y como profesional, en casa como madre, y a lo que recomiendo siempre a todo el mundo que nos contacta o con los que tengo la opción de la oportunidad de compartir, ¿no? Que es muy grato acompañar al niño en su desarrollo, muy grato. Sí. Y Mariel, que es aquí la que creó esa revista tan chula que me encanta como la vi desde el primer momento. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Bueno, desde la perspectiva teosófica, la crianza, saludos, ¿qué les viene, amor? La crianza de los niños creo que es algo hermoso. Muchas veces, cuando estamos en el... Estaba diciendo la perspectiva teosófica nos permite observar mucho hacia nuestro interior, hacia la constitución del ser humano como un ser integral. Sin embargo, ¿cómo pueden aplicarse todos los principios filosóficos en la crianza de un niño? Creo que eso es algo muy bello, muy hermoso, que nosotros podemos ir descubriendo al mismo tiempo que nos hacemos padres. No existe un manual para ser padres, y aunque existen muchas herramientas que nos pueden ser de gran ayuda, muchas veces, en especial cuando uno es una madre o un padre primerizo, no sabe qué herramientas son las que va a hacer, cómo va a acercarse a ver, acompañar el desarrollo del niño. Y creo que algo muy bello que nos puede ayudar a que Sofía es justamente entender al niño como un ser integral y respetando también sus espacios y sus autonomías. Pero ante todo, el aprender que muchas de las herramientas que nosotros podamos brindarles a los niños en su desarrollo
también son herramientas que nosotros debemos de emplear en nosotros mismos. Creo que ese es más que nada el enfoque teosófico, es un enfoque muy bello, como les decía, y bueno, veamos qué sale de esta conferencia, que seguramente van a ser cosas muy positivas y que nos van a ser de ayuda a todos para la crianza de nuestros pequeños, o si trabajamos con niños también. Bueno, pues yo para empezar, como sabe Marilena, que cuando hacemos así sesiones con educadoras y con papis, yo voy a empezar a jugar un poco fino desde la neurociencia, ¿no? Porque es verdad que siempre decimos que qué opinamos, o sea, decimos, bueno, es que nuestros hijos son el reflejo de nuestro, ¿no? O sea, habría que decir, eso son las neuronas espejo o la ley del espejo, pero claro, todo eso es tan fino, tan fino, tan fino. Pero yo os pondría algo que quizá alguna persona de aquí ya lo conoce, que es, ¿y si el cerebro en vez de partirse en dos se divide en cuatro? ¿Y si hay cuatro factores cerebrales que realmente condicionan a los niños? Eso se estudia mucho, se llama la dominancia cerebral. Y hoy en día, para hacer cualquier tipo de proyección a cualquier niño o a cualquier profesional, se habla de eso, de lo que es la dominancia cerebral. Es decir, dónde estamos nosotros y dónde están nuestros hijos. O sea, para que os hagáis una idea, imaginar el cerebro partido en dos, ¿vale? Bueno, pues el cuadrante A sería el racional, el lógico, el analista matemático, que todos los conocemos. El cuadrante D, el intuitivo, imaginativo, creativo y curioso, que sería parte derecha, parte izquierda, pero ahora lo partimos por la mitad. Y lo siguiente es el cuadrante B, el cauteloso, el evaluador, el disciplinado y el organizador. Y en el cuadrante C, el emocional, el comunicador, el sensible y el afectivo. O sea, imaginaros que metemos dos variables más que están estudiadas a nivel neurológico y que influyen en los niños. O sea, imaginaros eso, si yo tengo los reflejos propios de los padres, que los tenemos y luego lo veremos, y tenemos los reflejos propios de los profesores y las profesoras que los tienen también con los alumnos, ¿cómo yo empiezo a evaluar a un niño desde el punto de vista, llámalo eh, no emocional, cuando todo lo que tiene es emocional y además está de alguna forma demostrado? Entonces ahí habíamos pensado, ¿verdad, María Elena? El dividir las edades de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12, para que veáis qué factores influyen y cómo influyen ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Desde la educación primero, María Elena, o desde la madre? ¿Cómo entraríamos? Y ya jugamos así fuerte con esto. Pues como tú quieras, desde la madre si quieres, ¿no? Vale, perfecto. Pues que, o sea, si yo me voy de 0 a 3, yo normalmente cuando vienen familias, vienen muchas familias, ¿no? Que tienen como problemas entre ellos y en realidad el problema es que no saben cómo cuadrar con los hijos el día a día. Y yo digo, lo primero que hay que hacer es poner rutinas. Y parece una tontería, pero las básicas rutinas de recoger la habitación, que aunque parezca mentira, de 0 a 3 se hace, o las rutinas de recoger el plato, el vaso de la mesa, que todo ese tipo de rutinas es lo primero que hay que hacer en casa. Y a veces pensamos que es que somos muy duros o muy críticos haciendo eso. No, no, no. Es que si yo le planteo ya rutinas a una niña, a un niño, lógicamente ya empezará a crear rutinas en su casa y en clase. ¿Cómo lo ves tú, María Elena, el tema de rutinas? ¿Cómo harías tú unas rutinas básicas para esas edades, de 0 a 3 años? Pues a ver, de 0 a 3 años, además, como tú dices, José, según Montessori, y bueno, demostradísimo, de 0 a 3 años es cuando el niño tiene activo el periodo sensible del orden, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que descuadre su orden, pues es un desborde, hablando de herramientas emocionales y de educación emocional. Entonces, evidentemente, las rutinas lo que les da a los niños es un orden establecido y lo que les permite, digamos, que tengan una hoja de ruta a la hora de enfrentar, pues, un día a día, un momento en particular, ¿no? Entonces, efectivamente, las rutinas son importantes desde que el niño es
chiquito, ¿no? Desde que el niño está en su primera infancia, de 0 a 3. Hombre, cuando es bebé, ¿no? Cuando es bebé tiene otras necesidades mucho más importantes, ¿no? Pues que es una necesidad de contacto, una necesidad de cariño, una necesidad de establecimiento de un apego seguro. Pero las rutinas ya en una primera infancia se pueden establecer para que ese periodo sensible del orden no les tambalee y los desborde, ¿no? Entonces, en Montessori, las rutinas también vienen muy establecidas por la vida práctica, por las actividades de vida práctica, que como tú bien dices, José, son actividades que les permite a los niños ganar esa independencia y esa autonomía en la resolución de tareas del día a día, ¿no? Pues de recoger, de preparar, de autonomía personal, de calzado, de vestido, de aseo, y eso se lo proporciona la vida práctica. Y desde la disciplina positiva, pues podemos hacer un establecimiento de rutinas con nuestros hijos, muy sencillo, porque estamos hablando de una primera infancia, ¿vale? Siempre y cuando el niño veamos que se pierde un poquito o que hay cierto rechazo o ciertas situaciones más complicadas en casa, pues la disciplina positiva lo que plantea es una tabla de rutinas sencilla, algo que al niño de manera muy visual le ubique dónde está y dónde va y qué va a ir sucediendo para que se pueda orientar en espacio y tiempo, algo que para un niño en primera infancia es muy abstracto, la noción del tiempo, y para que él pueda anticipando lo que va a suceder, pueda estar más tranquilo y más calmado. O sea que yo propondría desde la pedagogía Montessori, actividades de vida práctica en casa de manera sencilla, y en el aula, por supuesto, que les permitan esa independencia y esa autonomía. Y desde la disciplina positiva, unas tablas de rutinas que a los niños, a través de pictogramas, les permita ubicarse. Yo me acuerdo que mi hijo, el primer año que nos fuimos en verano y cambiamos de casa, elaboró él mismo su tabla de rutinas con dibujos como muy sencillos con papá. Y cuando hay un cambio tan fuerte, ¿no? Como es un cambio de casa para pasar unas vacaciones, tiempos diferentes a cuando estás en pleno curso escolar, pues les ayuda mucho. Y en mi casa, en septiembre, la tabla de rutinas siempre está en la nevera. Y Oliver tiene ya 7 años, o sea que es una herramienta que podemos alargar en el tiempo. Sí, yo lo que tengo, por ejemplo, es una cuerdecita y atada, unos pictogramas pequeñitos donde, por ejemplo, en la mesa o la rutina de casa de por la mañana, sobre todo de por la mañana, ¿no? Entonces tienes como una cuerdecita y tiene ahí, pues, lavarse las manos, recoger los platos, un poco todas esas pequeñas rutinas, pero en dibujos. O sea, lo que cambia es en dibujos, no hay rutinas escritas, sino en dibujos y queda como muy gráfico. No sé, Mariel, tú cómo has vivido esa parte o cómo crees tú desde la teosofía, si tienes algún chin, ¿no? que pueda conectar con eso. Justamente la parte de las rutinas es sumamente importante, porque además de que le ayuda al niño a tener una conciencia del tiempo, también le ayuda en la parte de lo que es su autonomía. Es muy, muy importante, la verdad. En mi caso, como yo tengo dos de casi la misma edad, es un poco complicado en el sentido de que a veces uno dice, ¿por qué yo sí hago esto? ¿Por qué mi hermano no lo hace? Pero en el momento en que empezamos a instalar este sistema de rutinas, lo que tenemos es un pizarrón en donde están marcadas las actividades y los deberes de cada uno. Eso nos ha servido incluso hasta para que ellos en su convivencia diaria y dentro de la familia, la dinámica familiar fluya mucho mejor. Creo que es demasiado importante eso. Además de que nos ayuda también en otro sentido y es en el establecimiento de los límites. Muchas veces cuando se habla de crianza positiva, se tiene la falsa creencia de que es una crianza sin límites, cuando en realidad no es así. Se establecen los límites para que el niño pueda generar su propio entorno, su propio entorno seguro y se desarrolle en él. Claro. Sí, yo ahí lo que añadiría quizá es que de alguna forma a nivel de aprendizaje, a grandes rasgos, el aprendizaje, yo me diría que la percepción que tienen los niños de ese mundo exterior, ¿no? Tiene en cuenta los estímulos sensoriales que ingresan. Es decir, no es lo mismo decirle a un niño, cómete esto, o coge el guisante, o coge la zanahoria,
que decir, mira, qué bueno está, ¿sabes? Entonces, importante que esa percepción que que el niño está percibiendo de nosotros tenga como estímulos sensoriales. Yo aprendí la parte sensorial de Alice Bailey, o sea, alguien me dijo, léete Alice Bailey. Cuando vi los principios fundamentales del ser, dije, anda, pues los sentidos es una cosa y las sensaciones son otras. Y aprendí un poco, decir, claro, es verdad, yo le puedo indicar a mi hija, a mi hijo, alguna función, pero lo puedo hacer con calor, con cariño, con dulzura. Lo puedo hacer con sensaciones, como que que perciba ella, que perciba él, que me estoy comiendo guisante y digo, qué bueno, o qué dulce, o qué salado, y tenga una percepción sensorial de qué está recibiendo. Y eso ellos lo reciben muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque luego pasa todo por ese mundo interior y su banco de memorias. Tened en cuenta que, y lo sabéis todos, que hasta los 7 años se va recogiendo la información. Estamos en 3 años, estamos casi en la mitad, ¿no? Entonces, en esa edad se toma como el 30%, más o menos, se está estudiando el 30% de ese mundo exterior, ¿vale? Y el otro está dentro. Es decir, de lo que ven, cogen el 30% y el 70% está dentro de su mundo interior y los filtros los hacen ellos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, no saben qué están recibiendo, no saben qué información, no saben qué es bueno ni qué es malo, aún no lo saben, aún no se les enseña. El mundo de las emociones empieza un poquito más tarde, a partir de los 4, los 3 y medio. Entonces, aún no saben. Entonces, hay que enseñarles con nuestras sensaciones en los momentos adecuados hay que enseñarles. Y ahí es donde la rutina entra. ¿Por qué? Porque ya no entra una rutina, entra algo que en casa se hace, que bueno, le puede caer bien, tiene una sensorialidad distinta y a partir de ahí es cuando su estado mental empieza a funcionar. Eso sería en eso de 0 a 3 años. De 3 a 6, María Elena, ¿dónde entra? Ahí ya entramos en una variable más Sí, profunda, ¿verdad? efectivamente. La primera infancia, bueno, como dices tú, José, quizá es una etapa más, es una etapa muy vulnerable, ¿no? Es una etapa donde está todo en plena construcción. María Montessori representaba esta etapa como un bulbo incandescente donde está todo muy como en plena ebullición, ¿no? Como todo en plena construcción y una etapa de una fragilidad increíble. Entonces hay que ser muy, muy conscientes, ¿no? Y sobre todo añadir, antes de pasar a la segunda etapa de la infancia, el respeto a los ritmos, que aunque hablemos de rutinas, que aunque hablemos de paneles de rutinas, que hablemos de siempre hay que ser consciente, como decía Mariel, que ellos no tienen una conciencia del tiempo. Todo es muy abstracto, entonces hay que tener muchísimo respeto a los ritmos en la primera infancia. Y sobre todo elegir espacios y ofrecer espacios a los niños y a las niñas donde sus ritmos sean respetados, donde todo vaya lentito, donde todo se cocina a fuego muy lento, donde ellos puedan ser ellos mismos sin prisas, sin estrés, sobre todo, porque los entornos educativos de 0 a 3 hay veces que te pegan un pellizquito fuerte cuando ves esos niveles de estrés tan fuertes en niños tan pequeños, que eso sabrás tú, José, cómo afecta eso a un cerebro en plena construcción. Entonces, para cerrar primera infancia y al hilo de lo que has dicho, José, decir esto, ¿no? Y la segunda parte de la infancia, que según Montessori es la parte de 3-6, es como esa parte más de adquisición a todo lo iniciado en la primera parte, ¿no? Y ahí sí que pues como ha dicho Mariel anteriormente, la parte de los límites, hacer valer todo lo que estamos poniendo en marcha con un ambiente que dé libertad, pero que también dé límites, ¿no? Ponga unos límites que les permita a los niños seguir una línea por donde moverse, ¿no? Saber dónde están las líneas rojas y dónde pueden ir ellos ubicándose. Em, También decir pues que es un momento de lo que has dicho tú, José, de las sensaciones. A mí me resuena mucho algo que hacemos en Montessori, es un trabajo muy fuerte en esta etapa que los niños ya empiezan a entender las emociones y todo el entramado emocional, es el proceso de regulación emocional. Es un proceso en el que el adulto tiene que ir poniendo nombre
a lo que el niño va sintiendo, con una observación muy precisa de las situaciones que vive, cómo reacciona, cómo lo manifiesta y validar que todas esas emociones que siente el niño están ahí y al validarlas pues les estás diciendo que es posible, ¿no? Que es que esto que te está pasando es natural y está bien y estoy aquí, ¿no? Entonces, en el 3-6 es mucho el trabajo de conciencia emocional con el niño, de ponerle nombre, de respetar esos desbordes emocionales, ¿no? Que, bueno, le podemos poner el nombre que sea, rabietas, caprichos, lo que sea. Y sobre todo, pues ser su apoyo, estar ahí. Y bueno, si el niño tiene este periodo sensible del orden como muy claro y el adulto sabe guiarlo bien, normalmente no suelen haber estos desbordes emocionales como de manera muy recurrente, pero es parte del desarrollo y se puede dar, ¿no? Y, y sobre todo también importante en esta edad el tema de la comunicación. Hablarles a los niños de manera muy clara y muy precisa de lo que están sintiendo y lo que está sucediendo, no enmascarar ninguna situación, no, no poner no poner sobre la mesa, que yo muchas veces me asombro, ¿no? Porque hay veces que el adulto como que se marca un objetivo y para llegar a ese objetivo pues puede haber un chantaje por medio, puede haber una amenaza, puede haber le puede montar al niño un mundo de fantasía para... Y no, son niños que ya están capacitados para recibir una comunicación clara, una comunicación directa, ¿vale? Y es un tema muy importante. Y decir, pues, que herramientas muy valiosas que propone la disciplina positiva para este tramo de edad, aparte de la amabilidad y la firmeza, que es una herramienta de disciplina positiva que a quien le interese la disciplina positiva es la base, ¿vale? Que es básicamente lo que hemos dicho, establecer unos límites y saber muy bien dosificar el grado de amabilidad y firmeza para no irnos o al permisivismo o al autoritarismo, ¿vale? Y ser un adulto firme pero amable siempre. Y también con respecto a la comunicación, pues también usar una comunicación clara y una comunicación directa. Y la disciplina positiva, por ejemplo, hay una herramienta que a mí me encanta, que es la de una palabra, que eso en los ambientes Montessori con los niños de 3 a 6 lo hacemos, o con palabras o con gestos, y cuando el niño sabe que solamente hay una opción, pero está intentando obviarla, evitarla, ¿no? Para darse un lugar desde pues, la llamada de atención, la lucha de poder, desde una meta equivocada, pues decirle una palabra que le indique lo que tiene que hacer, por ejemplo, recoger, o por ejemplo, salimos, para que el niño simplemente conecte, su cerebro simplemente conecte con lo que necesitamos que suceda en ese momento, porque es lo establecido, ya lo conoce, siempre y cuando esté revelado de antemano, ¿no? Que esto va a suceder, y les permite conectar muy bien. Y esto es algo que yo en el salón, como Montessori, eh, los ritmos de trabajo de los niños de 3 a 6 son ritmos que requieren de muchísima concentración, pues para no como interrumpir con palabras, les hago gestos, ¿no? Cuando toca hacer algún material o cuando toca silencio, gestos que sean amables, pero que a ellos les permitan otra vez bajar y ubicarse, ¿no? Y es lo que destacaría yo de esta etapa con respecto a la educación emocional. ¿Y tú, Mariel? ¿Qué, qué tenías ahí preparado? Que lo has vivido, ¿no? En casa también, ¿verdad? Bueno, ahora cuando ¿Me cuando entre escuchan? Mariel. Sí, sí. Bueno, yo ahí, mientras entra Mariel, iría a identificar los cerebros, ¿no? De los niños. Sabéis que ahí está el cerebro cocodrilo, que ahora os diré lo que es, el cerebro elefante y ya el cerebro humano. Y los niños pasan por esos cerebros, ¿no? Yo en esta línea lo dejo ahí, ahora Mariel sigue. Me quedaré con el cerebro cocodrilo, ¿no? Y el cerebro cocodrilo
que está tipificado así, o sea que no me lo he inventado, que es así, es el que tenemos todos y tiene una forma muy particular de funcionar. Pero lo que más en común tiene es la supervivencia, ¿no? Y a toda costa el encuentro con las sensaciones. O sea, imaginaros, además, ahora, luego hablamos de qué pasa con un cerebro cocodrilo que está en clase o en casa, que le están invadiendo y que dice, aquí estoy yo y esto es mío. Pero bueno, Mariel, Creo que algo muy importante cuando se dan principalmente la etapa de las rabietas o los berrinches es el adulto también debe de mantener la calma. Y muchas veces solemos olvidar eso. Nos ponemos en una posición adultocentrista en el sentido de el niño tiene que reaccionar de determinada manera, de acuerdo a lo que nosotros esperamos, pero estamos olvidando el detalle de que es un ser en formación, sus vehículos no han terminado de formarse. Desde la perspectiva teosófica, estamos constituidos, además de nuestro cuerpo físico, por otros vehículos, y varios de estos vehículos, incluido el aspecto emocional, se encuentran en desarrollo. Y el niño aún no es consciente de las emociones. Muchas veces puede estar triste o enojado y no saber que esa es la emoción que tiene. Y es muy importante, como nosotros, como padres o educadores, enseñarles a gestionar sus emociones. claro, hay algo muy interesante que es la explicación espera, a ver, la explicación de lo que es con la mano. Se dice que cuando entre la relación entre un padre y un hijo, una educadora o un educador con un alumno, imaginaros que cuando están enfadados, están uno en fase de yo quiero que hagas esto y el otro yo hago esto, se queda como la misma, como que se ve una y otra. Sí, así siempre va a haber enfrentamiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer, según decía Mariel, qué tiene que hacer el adulto o el educador? Es ir bajando poco a poco su parte mental para que el niño pueda imitar, porque si no, nunca va a haber comunicación. Van a estar en periodo completamente de cocodrilo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su independencia y dice, esto es lo que yo quiero. La parte de disciplina positiva te enseña precisamente a decir, vale, ¿cuáles son las herramientas que yo puedo desarrollar con mi alumna, con mi alumno, con mi hijo, con mi hija, para que él vea que yo estoy intentando conectar con él o con ella de una forma racional? Por ejemplo, imaginaros que en vez de que, no sé, imagínate que mi hija quiere ponerse un vestido y yo le digo, y ese vestido, pues para ese día no toca. Entonces le tengo que dar otra opción, no le puedo decir esto no. Le tengo que dar variables para que pueda entender, pero yo tengo que aprender a hacer esas variables. El ejemplo que nos ponen en disciplina positiva es con con un regalo. Imaginaos que vamos a un centro comercial y mi hijo dice, yo quiero un Argan Boy de estos, ¿vale? Entonces, imaginaros que en ese momento no toca comprar nada. ¿Qué le puedo decir? No te lo compro. ¿Qué creo? Un conflicto. Se me tira al suelo, se enrabia, no sé qué. O le digo, mira, si quieres, puede ser para cumpleaños o para Navidad o para cuando queráis. Tú no le das un no, pero le das la opción lógica de cuándo, por lógica, puede tener un regalo. Esas opciones hace que las amígdalas, uno de ellos vaya bajando y el otro diga, "Ah, bueno, pues a lo mejor sí, me puedo dejar". Y normalmente si tenemos esas variables, somos capaces de poder interconectar con ellos. Y en esa edad, de 3 a 6, es súper importante porque es verdad que se crean conflictos muy importantes porque hay un posicionamiento de decir, es que no me entiendes o no quieres que yo haga esto, ¿no? Entonces, quedaros con el ejemplo básico de ir a comprar algo con un hijo, con una hija y que no toque y a partir de ahí, vosotros, ¿qué haríais, no? ¿Cuál sería la solución lógica para no decirle que no y decirle que eso será en el momento adecuado? Esas son las herramientas que estamos hablando. Es decir, ¿cómo soy capaz de tener mi baraja para poder jugarla muy bien con ellos de forma lógica? No le estás quitando ningún gusto, ningún capricho, sino le estás diciendo, no,
ahora no es el momento. Claro, no lo va a entender. Tiene 3 a 6 años, no lo va a entender. Pero sí que lo puede razonar. Decir, bueno, pues si no lo tengo ahora, lo tendré después. Esas serían como las herramientas, ¿no? María Elena, ¿alguna así en clase? ¿Cómo lo hacéis, por ejemplo? Uy, En perdón. clase, digo. Sí, sí. El tema de... uy, jolín. Sí, el tema de opciones, de decir, ¿cómo conseguís que, porque en clase Montessori, por ejemplo, sabéis que al ser 3 edades, pues hay actividades para cada edad. Sí, ¿Cómo gestionáis eso, por ejemplo? bueno, pues nosotros somos conscientes de que el niño va a llegar desplegando todo su curiosidad, su interés, por ejemplo, en un ambiente Montessori, ¿vale? Yo hace 2 años tuve un niño que llegó de un ambiente totalmente opuesto, tradicional, entonces ese niño entró en un ambiente Montessori y claro, él lo quería ver todo, lo quería tocar todo y hay una estructura como muy clara y muy definida en la que en Montessori, por ejemplo, para poder trabajar, nosotros en Montessori la palabra que se le pone a la manipulación de los materiales es trabajo, para poder trabajar con un material en concreto tienes que tener una presentación previa. Entonces yo le explico a este niño que, pues mira, llegas, tú tienes esta edad, el material que me pides es para niños que antes de llegar a este material ya han hecho todo esto. Yo voy a trabajar contigo en toda esta progresión, pero eso requiere de tiempo. Y precisamente era un niño que el tiempo le frustraba mucho que las cosas no sucediesen así. Bueno, pues yo asumo como adulta que ese niño se va a enfadar, asumo como adulta que ese niño va a patalear, va a gritar. Lo sé, pues porque yo también lo haría si algo me apeteciese mucho y no tuviese autocontrol, ¿no? Entonces, pues hay una parte de, como te digo, José, de conocer muy bien los procesos cuando un niño viene a una escuela, interesarte y conocer cuál es su pasado, ¿no? Lo que va a desplegar eh, de pues herramientas que él tenga para poder conseguir lo que quiere, que probablemente en casa pues se trate de alguna manera. Y nada, con mucha paciencia y verbalizándole, pues mira, cariño, lo sé, te entiendo, pero es que esto va a suceder como yo te estoy diciendo. Entonces, depende de ti empezar por esa progresión para llegar al material que tanto deseas, que probablemente por el camino encuentres algo que te apasiona también, o manifestar ese enfado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y quedarte en ese bucle al que yo te voy a acompañar y del que, no, al que voy a sostener, ¿no? Como decía antes Mariel, la importancia de que el adulto en ese momento esté para apoyar al niño, ¿no? Los niños cuando les hablas con honestidad, cuando les tocas el clic, o sea, ellos saben que tú entiendes su vivencia y que entiendes perfectamente lo que les está sucediendo, bajan muchísimo. Pero claro, si te posicionas en el lado contrario, diciéndole lo que él quiere escuchar, le das ese día ese material, no, es que acaba de venir, pues este día le doy este material y así a él se le pasa el sofoco, que es su primer día y pobrecito. Y claro, la montaña pues se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y llega un momento en el que a que te enfrentas a restaurar, a primero romper todo lo que has hecho para restaurar y volver a construir de manera... Entonces hay que, desde el primer momento, como decía Mariel, un sistema de límites claros, un ambiente preparado. Montessori tiene unos límites que a mí además me gusta hacer un trabajo de muchísima información y muchísima anticipación con círculos. Eso para las personas que se dediquen a la educación, creo que para un buen manejo de aula esto es esencial. Muchos tiempos de asamblea, muchos tiempos de círculo, rutinas muy claras, normas muy claras, reuniones de aula, establecimiento de normas conjuntas también, establecimiento de consecuencias si no se cumplen esas normas. Y cuando un niño entiende dónde va y hacer qué, él está tranquilo y él está normal, o sea, está normalizado lo que hablábamos antes. Y en un ambiente Montessori, cuando llegamos a ese momento en el que los niños entienden dónde están, el ambiente se normaliza, están muy tranquilos, ellos pueden elegir con libertad, pero siempre pues siguiendo unas pautas y unos ritmos, ¿no? Sin anticipar momentos. Ujú.
Y ya pasaríamos, por ejemplo, de 6 a 9, ¿no? Que ahí entra lo que es el cerebro elefante. El cerebro elefante ya entra las emociones y la memoria, ¿no? Ya pasa en el tránsito, ¿no? Y es el momento, y claro, y hay que ponerse en el momento del elefantito, ¿no? ¿Qué le pasa al elefantito en una manada, en realidad? Pues el elefantito se pregunta si quiere ir solo o en grupo. O sea, ¿qué es lo mejor para él, en realidad? Intentar saber si lo que está haciendo es lo correcto, que ya se lo plantean, ¿no? Intentar saber si tiene que ir solo, más solo de los papis o no, ¿vale? Intentar ver que si en los grupos que se forman, tanto a nivel de amistades como en el cole, se pierde el grupo, ¿cómo se va a encontrar él, no? Entonces, y entramos en un mundo donde las emociones y la memoria son importantes, pero en un mundo donde se tiene que sentir integrado, ¿verdad? Y ahí, ¿cómo lo ves tú, María Elena? Pues en la parte emocional es un niño que ya tiene cierto autocontrol, entonces esto sí que le permite esa incursión, ¿no? En en su entorno social, porque pues, son niños que son más observadores, que van buscando, por lo menos yo lo que veo en los grupos de mis niños, ¿no? Que van buscando entornos, como dices tú, seguros, ¿no? Ya no solo familiares, sino sociales, observan y, y aquí lo que hay que hacer mucho es un trabajo que dentro de la expresión creadora que a mí me encanta lo que proponen es de asistencia a las relaciones, para que dentro de los grupos ellos puedan manejarse muy bien y para que vayan teniendo esas herramientas que le da la educación emocional, herramientas para poder ver al otro, ¿no? A través de la empatía, herramientas pues que les permitan ser respetuosos, ser amables, tener un carácter positivo, ¿no? Ser optimistas y todo eso pues yo en el aula lo trabajo pues con igualmente no son tantas las asambleas que se necesitan en la etapa de taller, que es la etapa primaria en Montessori, pero sí por lo menos una asamblea a la semana y una reunión de aula en la que ponemos en valor muchísimas, ponemos en valor emociones y educación en valores también, para que ellos puedan analizar y puedan detectar qué situaciones están viviendo y cómo pueden ir haciendo ajustes, ¿vale? Gracias a ese autocontrol que ya tienen. Entonces, pues a veces les pongo ejemplos de las situaciones que suceden, porque a mí me encanta observar, hago mi recogida, o mental o en papel, y yo luego las expongo en asamblea. Y lo mismo en casa con mi hijo, ¿eh? Lo que pasa que como soy la maestra de mi hijo, pues tengo el trabajo dos en uno, entonces ahí esta parte. Pero igualmente, ¿no? Como has dicho, tú, José, ya es en la etapa en la que tienen memoria. Entonces ya puedes poner en pie situaciones que han surgido antes para que ellos puedan darte una explicación. Y cuando yo lo llevo a asamblea, pues les cuento, resolvemos entre todos, hacemos como una resolución del caso y qué podía haber hecho este niño y cómo podía haber actuado. Y ponemos de manifiesto situaciones que vivimos nosotros de manera cotidiana en el cole. Y ellos las ven muy claramente y muchas veces dicen, pero esto quién lo ha hecho, pero esto quién lo ha hecho. Y esto es muy importante, yo siempre les digo, chicos, buscamos soluciones nunca culpables, para que ellos no se sientan como ni valorados, ni que emitimos juicios de valor, porque yo siempre les digo que somos seres en construcción, que estamos en continuo aprendizaje y que no se trata de señalar a nadie ni de ponerle una medallita o una etiqueta, sino pues de aprender con las situaciones cotidianas. Y bueno, y con mi hijo en casa, pues igual, si veo alguna cosa que me gustaría abordar con él, hago un trabajo de conciencia muy fuerte y, y lo hablamos todo el tiempo, ¿no? Y le digo, Oli, me encantaría hablar contigo de este tema que ha sucedido hoy. Y él lo recuerda y él lo pone en pie, pues mira, mamá, es que yo pienso esto, yo me sentí así, yo pensé. Y bueno, y me encanta pues porque como es un trabajo que vengo haciendo con él mucho tiempo, ya desde su etapa infantil, pues vas viendo cómo los niños, pues mi hijo que tiene 7 va a cumplir, todavía no los tiene pues una madurez suficiente como para poder darme una explicación, un razonamiento y decirle, pues cariño, yo considero
que la próxima vez podías hacerlo así y, y ver a los niños crecer en ese entorno. Yo que estoy en una escuela que también hay secundaria y veo en los adolescentes que se van convirtiendo en niños que están eh, acostumbrados, ¿no?, a este tipo de conversaciones y de análisis, pues es muy gratificante. Pero claro, es un trabajo de mucha persistencia y de muchas horas y de mucho trabajo diario. Pero siempre da unos frutos exquisitos. O sea que para mí no hay otra cosa. Mariel, ¿cómo ves este mundo de 6 a 9? A mí en lo personal es la etapa de 6 a 9 me encanta, porque si tomamos en cuenta desde una perspectiva teosófica los septenios, cuando un niño ya tiene 7 años, ya se va independizando más de la madre. E incluso lo podemos ver en que suele ser la edad en que empiezan a surgir los dientes, empieza a tener una serie de cambios tanto físicos como emocionales y también intelectuales, que realmente puede representar un verdadero reto porque también en teosofía existe un término que solemos llamar que son escandas o tendencias, las tendencias innatas de cada niño. Y lo que yo he observado en mis hijos, en especial el que ya tiene 7 años, es que estas tendencias se hacen más evidentes. Y entonces uno como padre tiene la oportunidad de ayudar a sus hijos a potencializar aquellas que son virtuosas o aquellos defectos de carácter, ayudarlos a enseñar a regularlos. Porque justamente como van creciendo, descubren que su mundo no solamente es la familia. Está la familia, está la escuela, están los amiguitos que van haciendo conforme van creciendo, pero al mismo tiempo se enfrentan ellos no solamente al conocimiento de sus emociones, porque ya saben nombrar cuando tienen ira o cuando tienen enojo, sino también a la gestión de estas emociones y empiezan a descubrir también su identidad o sus deseos. Ahorita que estaban hablando de las asambleas, recordé una situación muy particular que me pasó a mí, en concreto con mi hijo mayor. Empezó con el cambio de escuela, entró a un sistema tradicional, pero al mismo tiempo empezó a desregularse mucho emocionalmente. Entonces, la estrategia que nosotros empleamos en casa fue justamente a través de una asamblea familiar, escucharlo, validarlo, conocer cuáles eran sus inquietudes, y ahora tenemos hasta nuestra propia constitución familiar, en la cual quedan muy marcadas cuáles son aquellas acciones que él no las encontraba con coherencia justamente por la parte de la memoria, porque cuando adquieren esa edad ellos ya recuerdan muchas situaciones y suele suceder que a veces uno como adulto tiende a decirles, tú tienes permitido hacer esto, pero no puedes hacer aquello, pero ellos ven que uno como padre sí lo hace. Y no estoy hablando en el sentido de situaciones muy grandes, sino por ejemplo los tiempos de televisión, en el caso de las personas que sí llegamos a usar pantallas. ¿Por qué yo uso más tiempo la televisión y yo no? Entonces, el hecho de escucharlo, de conocer sus inquietudes y de tomarlo en cuenta es muy importante también en el sentido de que les permite crecer y sentirse escuchados y sentirse validados. Sí, ahí tenemos una herramienta que la verdad que es bastante buena, que se llama la carta alta, donde se dice que cualquier situación tiene como cuatro emociones, ¿no? Una situación puede crear estrés y dolor, críticas y humillación, rechazo y dificultades y falta de sentido y poca importancia, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo mío de ayer con mi hijo, que, bueno, pues está un poco alterado porque en casa, pues bueno, como han pasado así dos cosillas que a nivel personal que no le han afectado mucho, pues el lunes tuvo un pequeño lío en clase de poder, ¿no? De decir, pues yo estoy aquí, yo quiero jugar a la pelota y no dejo jugar a la pelota, bueno, cosas de estas. El martes está por la mañana y le digo, Dante, pórtate bien, no tengas un problema. Justo sucede un problema. No se escriben de clase las profesoras y yo hablo con él. Si yo me fuera al mundo de las emociones, él, cuando llegó a casa, él sabía que yo llegaba tarde, lo que hizo fue acostarse. O sea, tiene 9 años, se acostó. Y yo dije, ya estamos otra vez con la historia. ¿Me quedaría?
con lo más temido, o sea, me quedaría en dos animales. La comodidad es él, dice, yo me voy, que no quiero tener ningún lío en casa, que es la tortuga, y yo en el control, que es el águila, ¿vale? Sería, él está en estrés y dolor, el estrés y dolor sería las expectativas de los demás o ignorado por los demás, y yo estoy en la crítica, en lo inesperado. ¿Por qué? Porque no me lo esperaba. Se lo había advertido del día anterior. Eso tipificado, o sea, esto no hay que hacer ningún tipo de terapia de ningún tipo. Esto tipificado es la creencia. La mía es control sobre mí mismo y sobre él. Quiero controlarlo y las situaciones. ¿Para qué? Para que no tenga problemas en clase. Me va a acabar el curso. Ha sido un curso complicado en realidad con las profes. Le digo, te quedan 14 días. No, los profes que quedan muy poco. Él busca la comodidad, es decir, elige el modo más sencillo de hacer las cosas. Es decir, bueno, yo no he sido, yo no lo he hecho y se queda así. La ventaja, estas son creencias reales. Esto se aplica tanto con padres como con educadores, con respecto a los niños y alumnos. Yo, que puede ser líder, organizado, productivo, persistente, asertivo, capaz de seguir las normas, que es verdad, que es lo que le intento enseñar a él, y él relajado, pocas peticiones, no se mete en la vida de nadie, conciliador, empático, predecible, dulce y amable. Y es así. Claro, las desventajas es que yo me vuelvo rígido. ¿Por qué? Porque he tenido una invasión por parte de la profesora. Me vuelvo rígido, no soy creativo, no tengo espontaneidad, me rompo todo lo que es amabilidad, firmeza, me lo rompo todo. ¿Por qué? Porque estoy ante una crítica que no me esperaba. Él, ¿qué hace? Limita su productividad y evita el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque se anula, se va a la cama. Esta es la desventaja. Influencia a mí, pues rebelión, resistencia, lucha, frustración, porque no puedo resolver porque además se ha ido. Y en él, enfado, irritación, aburrimiento e impaciencia. Normalmente impaciencia y aburrimiento, porque dice, ¿pero por qué? La consecuencia, en mi caso sería falta de sentimiento, tensión, y en su caso sería pues impaciencia y falta de crecimiento personal. Estas variables, al final digo, bueno, ¿qué puedo hacer con todo esto? ¿Cuál sería la solución? En mi caso, dejar ir, no, porque tengo que resolver. Ofrecer opciones, no. Preguntar cómo involucrar en las decisiones, no. Reuniones, familia y clase, sí. ¿Por qué? Le hemos explicado a la profesora qué es lo que está pasando. Le hemos explicado a Dante, por favor, Dante, esto tienes que resolverlo de otra forma. Y él, crear rutinas, sí, porque tiene que crear la rutina de no meterse en líos en clase o evitarlo. Establecer metas no, resolver problemas no, enseñar habilidades de la vida sí, para que entienda que eso no es una habilidad de la vida. Entonces, con esta tabla, cuando tú vas a gestionar cualquier tipo de emoción, yo me voy a variar entre el estrés y la crítica o entre el rechazo o la falta de sentido. Imagínate que bien que llega el niño y tú le dices, no, no, no hagas esto porque esto no es así. Y te mira como diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Hablamos de 6 a 9 años. Entonces, en cada variable yo tengo que irme a la creencia, a la ventaja, a la desventaja, a la influencia, a la consecuencia y buscar la solución. Y desde ahí se escenifican precisamente esas posibilidades que da la disciplina positiva en el entorno que estamos hablando para que el niño pueda razonar de una forma lógica y el padre y la madre y la educadora y el educador sepa qué le está pasando. Porque igual yo puedo tener un reflejo de mi vida, igual yo he tenido a mi padre que ha sido muy rígido y de repente, ¡chas!, salto con esa rigidez. Cuando digo, bueno, vamos a ver qué ha pasado. Y efectivamente me equivoqué, porque luego resulta que es verdad que lo que me contó él por la mañana de que no había sido así era correcto. Pero yo me equivoqué porque yo le dije, no te he dicho que no, Dante, pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi margen anterior, del día anterior. Entonces, me equivoco. Lo que os quiero decir que aun equivocándome, hablo con él y digo, pues Dante, llevas razón, lo siento. Como la profesora escribió eso, yo me he equivocado, lo siento. Y él ve una relación lógica, pero siempre aplicando herramientas que están escritas, herramientas que no hace falta ningún tipo de terapia, de verdad. Esto es el IAO de lo que estamos diciendo. Y ahí es cuando él, como elefante, sabe dónde está integrado. Si me integro, si en mi caso, si mi hijo está desintegrado con las profesoras, que lo está, yo lo tengo que integrar de alguna forma en casa para decirle, ojo, Dante, no pasa nada, te queda un poco tiempo, llévalo bien y haz las cosas con tranquilidad, no te metas en líos en clase, con los amigos y con las amigas, y ya está. O sea, sería fórmulas tangibles donde
realmente podemos gestionar ese cerebro de elefante en esos tiempos con esas variables. Pero de verdad, no hay que irse mucho más allá. Pensar vosotros, problemas que hayáis tenido con vuestros hijos, seguro que es o estrés o dolor, o crítica y humillación, o rechazo y dificultades, o falta de sentido y poca importancia. No hay más. El resto son matices, no hay más. O sea, ¿alguien lo hace mal? Pues me causa estrés. Dice un taco, crítica y humillación. Eh, Se enfada con el vecino o con el amigo o con el hijo del amigo, rechazo y dificultades. No me hace ni caso, falta de sentido y poca importancia. Y no hay más, en realidad. Entonces, como ya existen herramientas para eso, esto que estamos haciendo y esto que se puede proponer en este tipo de educación y que se aplica dentro de la educación, en este caso Montessori, son fórmulas idóneas como para poder resolver. ¿Verdad, María Elena? Tú ahí, esto, bueno, esto lo tienes como muy, muy hecho, ¿no? La carta alta. Además, yo es una herramienta que trabajo con mis alumnos de secundaria, de autoconocimiento. Sí, efectivamente, ¿no? Hay que ir viendo. Y lo que has dicho tú, José, es importante, eh, que si ves que hay una desconexión de tu hijo, ¿no? De Dante con la profesora, puedas restaurar tú, porque ellos se sienten muy mal. Y en esta etapa primaria también es importante que los niños tengan muchísima confianza en los adultos, o sea, que tengan adultos que sean realmente, eh, pues eso, influyentes en su vida, que ellos puedan, sabiendo que no vamos a emitir ningún tipo de juicio de valor, pero sí que vamos a hacer el trabajo que vayamos a hacer, tengan un adulto de referencia al que acudir siempre. Nosotros en el cole hacemos muchísimos trabajos de mentorización a los niños por diferentes tipos por diferentes situaciones, ¿no? Hay niños que en sus procesos académicos pues lo necesitan un impulso, pues porque tienen mucho miedo al error, porque tienen una autoestima muy baja, porque tienen un ritmo más lento y los chiquillos pues se crean una imagen de ellos mismos de incapacidad y los acogemos y les hablamos y les decimos, chico, este es tu ritmo, hay un respeto, lo que siempre tenemos, yo lo que les digo es, lo que siempre tienes que estar es en ritmo. Si tú estás en ritmo, estás bien. Hay niños pues, que necesitan muchísima asistencia a las relaciones, ¿no? En el plano social, pues porque son niños o muy competitivos o niños que necesitan sentirse con un sentimiento de superioridad muy grande. Eh, yo tengo edades mezcladas, es decir, en Montessori están los niños de 6 9 y los de 9 12, pero además entre ellos también están juntos, porque aunque tengan dinámicas curriculares separadas, pasan mucho tiempo juntos, el jardín juntos, son amigos. Mi hijo acaba de entrar al taller y le invitan a cumpleaños de niños que están a punto de salir, porque son amigos, de verdad. Y él le digo, ¿pero por qué lo invitas? Y dice, porque es mi amigo. O sea, porque tengo conexión con él, tenemos afinidades comunes y es mi amigo y quiero que esté conmigo. Entonces es una edad que aunque parece, porque según Montessori es una edad en la que toda esta vorágine que pasa en la infancia se asienta muchísimo en la niñez. Es como que los cambios no son tan drásticos, pero no nos podemos relajar en los acompañamientos de ninguna manera, ¿no? Y aquí, para poder a ellos también darles una visión realista de ellos mismos y para que ellos se motiven, hay una herramienta muy bonita en la disciplina positiva que se llama enfocarse en las fortalezas, que precisamente se trata de resaltar todo lo positivo que tiene un niño o una niña, que les da un impulso enorme, y no solo lo positivo, sino los logros que van pudiendo hacer, ¿no? Porque es una etapa en la que los niños se marcan muchos objetivos, entonces necesitan como impulsos constantes y muchas palabras de aliento, más que premios o recompensas, ¿no? Y ahí pues tiene que estar el adulto también muy presente y como digo, ser un adulto de referencia que influya muy positivamente en su desarrollo. Y yo creo que al final es cambiar la palabra perdón por conocimiento. Es decir, si yo conozco realmente y entiendo qué está pasando desde el amor más profundo, puedo gestionar la situación. Si yo me comporto como juez siempre con el alumno, con la alumna, mi hijo, con mi hija,
siempre se van a sentir inferiores. Pero si yo de alguna forma les entiendo, ¿no? Y veo desde el conocimiento profundo, decir, el por qué está pasando eso, con esa sensación del amor sí que puedo envolverlo y recogerlo, ¿no? Sería como algo así. Es decir, no, yo digo siempre, no creo en el perdón, creo en el conocimiento, en el entendimiento, pero no porque sea ni más ni menos, sino porque no estoy por encima de nadie. Me puedo equivocar, como os he explicado. Un caso claro de ayer con mi hijo. Yo me equivoqué, porque dije, ya he vuelto a meter la pata. Y no había sido así. Entonces, aun con todo el conocimiento, aun intentando que sus rutinas sean buenas, aun intentando que no tenga problema con las educadoras que la va a tener, aun haciéndolo lo mejor posible y diciéndolo de la mejor forma, entro en una dinámica que es el no, el juzgarle. ¿Por qué? Porque no te ha hecho caso, porque no ha entendido lo que les estás diciendo. Entonces, este tipo de herramientas nos permite de alguna forma moderarnos nosotros como padres, como educadores, como madres, como educadoras, desde ese punto de vista y poder entenderlo y tocarlo, ¿no? Y tocar el mundo de las sensaciones, pero con sentido lógico, sin necesidad de martirizarnos porque lo estemos haciendo mal. Corregimos y seguimos, y seguimos haciendo. En realidad, es lo que yo creo. Pues sí, yo también lo creo que es así, José. Pues querían hacer preguntas, ha dicho Rafael. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. ¿Me preguntas? Bueno, pues Y hay un a ver, mensaje. nos queda 9:12, ¿no? Ah, bueno, aquí tiene la pregunta Rafael. ¿Está demostrado la buena? A ver, espera un momentito que vea. Un momentito. ¿Está demostrado la buena influencia de la música, la clásica, de los seres humanos desde la infancia para desarrollar la inteligencia, los valores? ¿Conocéis esto o lo aplicáis? ¿Consideráis que de edades tempranas se puede educar en la importancia de que consideren el bien de los demás? ¿Conocéis el libro La educación de la nueva era de Alice Bailey? La Vale, yo música, con respecto a la música, decir que en la pedagogía Montessori, efectivamente, la música, sobre todo en la infancia, sí que hay un programa de educación musical y tenemos materiales del área de música. O sea que sí que se aplica en el aula. Es cierto que, bueno, pues que hay guías que están más especializadas, menos especializadas y las escuelas ya deciden si hacen pues una aportación porque las guías pues a lo mejor no somos profesoras de música, ¿no? Yo me formé eh, con las chicas de UTEM, José, en Valencia, sí. que tienen unos cursos muy chulos de música para ambientes Montessori, siguiendo la pedagogía Willems de música y, y que es muy afín al programa de música de Montessori que desarrolló Ana María Maccheroni, porque Montessori desarrolló su metodología, su método, el método de la pedagogía científica, ella le llamó, pero tiene varios colaboradores que le ayudaron a desarrollar ciertas áreas y el área musical se la hizo Ana María Maccheroni. Y sí, efectivamente trabajamos pues aspectos muy importantes de la música. Sí que es importante. Con respecto a la segunda pregunta que pregunta Rafael, en edades tempranas se puede educar en la importancia de que consideren el bien de los demás. Claro, se puede y se debe, se puede y se debe. Y además, ya hay muchos libros, la literatura infantil es un recurso maravilloso para hacer lecturas cortitas, sencillas y que nos permitan reflexionar con los niños acerca de pues el tratar bien a los demás, las relaciones, la empatía, todo lo que he hablado antes, que lo he puesto de manifiesto en la etapa de primaria, que es donde estoy yo ahora ubicada, pero que cuando he estado en infantil, que he estado muchísimos años,
también lo he hecho. Tengo pues un banco de recursos muy grande y cada vez que veo algún libro nuevo, pues lo añado. Y sí, se debe, se debe. Y el libro de la educación en la nueva era no lo conozco, pero me lo voy a apuntar ahora mismo para leerlo. Gracias, Rafael. Y el libro este, en realidad, es verdad que es como una visión como muy holística, ¿no? Integral de la educación, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como el desarrollo completo del ser humano, tanto la parte espiritual y energética. En Montessori, lo que estamos hablando de esto, no entraría quizá en otra de las disciplinas, porque la parte espiritual y energética quizás sí, ¿verdad? Pero espiritual, no sé, aquí no entraría, en realidad. Aquí entraría, por ejemplo, aquí entraría la parte de Montessori que es la educación cósmica, ¿no? El libro de la educación cósmica de María Montessori es muy bueno. Y ahí es donde en realidad habla que la educación es como fomentar un sentido de unidad y propósito en los niños, ¿no? Entonces, pero a entender su papel dentro del cosmos, es decir, al final no es tanto esa espiritualidad como la importancia del papel que tenemos dentro del cosmos, ¿no? O sea, qué punto dentro del cosmos somos nosotros y cómo estamos interconectados con ellos. Entonces, bueno, se habla de interconexión, se habla de desarrollo integral, de aprendizaje holístico, pero no tiene que ver con eso que muy bueno Rafael ha dicho, ¿no? De Alice Bailey. No entra ahí, no entra ahí. Entra más en este libro, ¿no? En la educación cósmica, que es el libro de base de María Montessori para elaborar su modelo, ¿no? Y hay otra pregunta que es, en una etapa temprana del desarrollo de un niño, ¿se podría comparar la educación que se le da a un niño con la educación que se le puede dar a un perro o a un gato que comía con un miembro más de la familia? Bueno, en mi caso, tenemos perro en casa y es verdad que lo que se le hace, lo que hemos hecho, nunca me he planteado el darle una educación similar, pero es parte de la familia en realidad, no es que coma en la mesa con nosotros, que no lo hace, ni duerme en la cama con nosotros, que no lo hace, pero tiene su espacio, su entorno y su respeto por parte nuestra y de ellos, pero en un ambiente como no de vigilancia, no de que tiene que hacer lo que tiene que hacer, sino convive entre nosotros y tiene sus límites. En realidad, ¿qué límites tiene en este caso nuestro perro? El límite es que duerme en su espacio, no duerme con nosotros, que come en su espacio, no come con nosotros y el resto está en casa con nosotros. Si es eso, si eso responde un poco a la pregunta. No sé. ¿Vosotros qué pensáis, Marilena o Mariel? Yo creo que lo único que tienen en común es, en mi caso, he tenido perro, ahora no tengo, pero el cuidado, o sea, la fase del cuidado, pero cada uno con las necesidades de cuidado que tienen que son completamente diferentes. O sea, el cuidado se lo tienes que dar igualmente a un ser vivo que a un ser humano para que efectivamente, si es dependiente de ti, pues pueda sobrevivir, estar tranquilo, estar satisfecho. Pero para mí son dos desarrollos completamente diferentes. Es que el desarrollo humano tiene un entendimiento que creo que el animal, Mm. entonces yo me quedaría con el cuidado, por resumirlo de alguna forma. Y Mariel, tú desde la parte de la teosofía, ¿qué, qué crees que de lo que hemos estado hablando, como lo recomiendas en Teosofitos, qué lecturas serían buenas para acompañar lo que hemos hablado hoy? Y así vamos acompañando a cada charla que demos de educación. De lo que tú sabes que ya has puesto en las revistas, ¿en qué crees que deberíamos ahondar? Yo me cojo, como María Elena, el libro que nos ha dicho Rafael. Me parece muy bonito, muy, muy en la línea que debemos también nosotros cultivarnos, ¿no? No solamente la parte de Montessori, pero Mariel, ¿tú qué conoces más? ¿Qué dos libros nos pondrías o películas o qué nos dirías? Desde la perspectiva teosófica, es una muy buena pregunta, la verdad.
Yo creo que para empezar, si no se tiene mucho conocimiento de lo que es teosofía, yo recomendaría la clave de la teosofía para entender un poquito más algunas de las ideas centrales. Sin embargo, si nos enfocamos en concreto a lo que es el tema de la educación, muchas veces ignoramos, ya sea por desconocimiento o porque no se suele difundir mucho, que la teosofía ha influido mucho en los sistemas educativos que conocemos actualmente, ya sea, por ejemplo, el método Montessori o Waldorf, que lo creó Rudolf Steiner. Ambos, tanto Montessori como Steiner, tuvieron influencias teosóficas. A mí, a mí por esa razón me encanta todo lo que tiene que ver con la educación, en el sentido de que estos métodos que existen actualmente se basan mucho en reconocer la naturaleza del ser humano, en este caso la naturaleza del niño. Así que aparte de la clave de la teosofía, lecturas para niños en concreto, hay un libro de Thich Nhat Hanh de por qué existe el mundo. Ese libro a mí en lo personal me gusta mucho en el sentido de que acerca mucho a los niños al conocimiento de sí mismos, pero a través de preguntas y respuestas, y la verdad es que los dibujos están muy, muy bonitos. Yo creo que ese libro es imprescindible para leer con los niños, porque les acerca mucho estos conocimientos. Ahora, retomando el tema del perro y de la crianza con los niños, yo he tenido también perros y gatos y coincido totalmente con María Elena en el sentido de que en cuanto a cuidados, son nuestra responsabilidad también nuestros amiguitos, los perros, los gatos. Pero en el caso del niño conforme los niños van creciendo, su necesidad de cuidados va cambiando mucho, porque no solamente es cubrir las necesidades básicas de alimentación, de sueño, de descanso, de diversión. También se le suma la parte de que ellos quieren conocer, quieren aprender, y nosotros somos la familia en concreto es como que el primer grupo en el cual el niño socializa, el primer grupo en el cual el niño va aprendiendo no solo de sí mismo, sino del grupo que le rodea y de la sociedad en la que se encuentra. Acabo de alcanzar a leer una pregunta sobre en qué momento el bebé se da cuenta que es independiente de la madre. No la alcancé a leer completa, pero se considera, bueno, aquí seguramente José, tú tienes más experiencia al respecto. Por lo general, alrededor de los 9 meses al año hay algo que todas las mujeres que solemos amamantar sufrimos, que es la famosa separación o la angustia por separación. Cuando el niño comienza a crecer, cuando el bebé, mejor dicho, comienza a darse cuenta que él y mamá no son la misma persona, sino que es un ser independiente, y por lo general esto suele coincidir con la etapa en la cual se suele dar una crisis por angustia por separación, en la cual comienzan a llorar más, comienzan a angustiarse mucho. Y uno como madre o como padre dice, ¿qué está pasando? Si mi hijo estaba perfecto, era un bebé bonito y está llorando demasiado, pero tiene que ver mucho con los procesos que se están dando en su desarrollo y cómo comienza a darse cuenta de que es un individuo independiente. Sin embargo, desde la perspectiva teosófica, aunque físicamente comience a independizarse de la madre, nos se podría decir que nuestros campos o nuestras energías continúan unidos hasta alrededor de los 7 años. De ahí que la madre luego suele ejercer mucha influencia sobre sus hijos. Ya posteriormente ya es el padre quien hace una participación activa en el desarrollo de los niños. Mm. Yo ahí iría a una palabra, vulnerabilidad. Es decir, si el niño se siente o la niña muy vulnerable, posiblemente genere esos traumas, independientemente del desapego que pueda sentir. Pero me quedaría que lo que marca la diferencia es su nivel de vulnerabilidad. Es decir, si el niño no es vulnerable, tendrá seguridad. Si el niño es muy vulnerable porque siente circunstancias que puedan ser abandono o, o- o peleas o lo que sea, yo me quedaría en la vulnerabilidad. En la medida que somos capaces de crearle una situación estable y no vulnerable, está bien, independientemente que como personalidad, como herencia, o si tuviera algún tipo
de trastorno previo en el parto o lo que fuera, pero vamos, me quedaría con la vulnerabilidad, en realidad. Hablaba de qué papel tienen los cuentos en la educación y el desarrollo del niño. Bueno, yo creo que es la clave, en realidad. O sea, no sé, Magdalena. Para mí, bueno, muchísimo. Yo soy una apasionada de la literatura infantil y de todo lo que pues, se pueda poner de manifiesto a través de las historias. Además, en Montessori hay, dentro del área de lenguaje, contar historias es una presentación, bueno, un momento que tiene que ocupar mucho en la educación de un niño, ¿no? Entonces, todos los buenos cuentos y todas las buenas historias tienen que estar en el mundo de un niño, en el universo de un niño desde muy pequeño. Yo a mi hijo le compré el primero cuando tenía 6 meses, de estos de tapa súper gorda, y se pasaba, nunca rompió un libro, o sea, creo que se tiene que mostrar como algo súper especial y bueno, pues los quieren muchísimo. El otro día le regalé a mi hijo un libro de la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, un libro que ha escrito y ha ilustrado con bueno, precioso. Y precisamente ella escribe en la introducción del libro que ha podido escribir ese libro y es quien es ahora mismo, que es escritora gracias a las historias que le contaba a su padre y que todavía recuerda. Entonces, las historias siempre tienen que estar presentes, siempre. Un buen libro, una historia de cuando nosotros éramos pequeños, siempre. Bueno, y Mariel tiene como sus apuntes, ¿no? En las revistas. ¿Qué cuentos pondrías? Imagínate, Mariel, ¿qué cuentos pondrías para de 0 a 3, 3, 6 y 6, 9? Uno de cada. Si no te pongo en un aprieto. De 0 a 3 y de 3 a 6, mucho lo que son los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas nos muestran toda esa parte de ese imaginario fantástico que pueden tener los niños, su acercamiento con la naturaleza, la construcción de la realidad. Ya más hacia de 6 a 9, bueno, es que aquí en el caso de México hay una editorial muy buena que se llama Alfaguara, que tiene unas cosas preciosas de libros infantiles, que incluso están hasta por edades, y hay varios que tienen temas muy interesantes que abordan no solamente los intereses del niño, sino problemáticas que hay actualmente en el mundo. Por ejemplo, temas como migración, diferentes religiones, fraternidad. Así en concreto, yo creo que lo más importante no solamente es el aspecto de la lectura, sino de también leer con ellos y hacer que cada uno cada uno de los cuentos sea una experiencia o un recuerdo precioso para los niños. Porque también muchas veces la forma en que nosotros le leemos cuentos a los niños hace la diferencia. No es lo mismo si llegamos en la noche cansados a leer el cuento para que ya se duerman porque lo que queremos es dedicar un poco de tiempo a nosotros. Así antes de dedicarnos el tiempo de la lectura, nos deshacemos de todo ese estrés cotidiano, preparamos un ambiente adecuado, un ambiente bonito, e incluso hasta si hacemos cambios de voz o los incluimos a ellos en la narración, eso hace totalmente la diferencia en cuanto a la lectura de los cuentos. Y lo más bonito de todo esto es que cuando ellos ya tienen cierta edad, ellos mismos pueden incluso integrarse e inventar sus propias historias. Eso es lo bonito de la literatura. Bueno, yo creo que ahí yo, Pepe, voy a tirar de ti porque Pepe tiene un libro de cuentos maravilloso, maravilloso para leer con niños de 6 a 9 y me gustaría que Pepe, o sea, yo conozco a Pepe por sus libros y el que más me ha gustado es el de cuentos de la biblioteca, ¿no? De Alejandría, ¿no? Que los tienes por ahí como de magia, donde los cuentos explican la historia y una historia que le puedes tú dedicar, ¿no, Pepe? Cuenta este tipo de cuentos que no los conocemos nosotros, que hay que conocerlos porque hay que saber qué editorial lo hace, sería bueno para integrarlo dentro del mundo de la teosofía porque explican historias. Entonces, esos cuentos, Pepe,
¿podrías explicar un poco por qué se te ocurrió hacer ese tipo de cuentos y el sustrato de ellos para que entiendan por qué son importantes este tipo de cuentos? No se te oye, ¿no? Igual tienes que subir el volumen del micro, ¿puede ser? No, no funciona. Bueno, la idea es, Ahora se me oye. eh, ahora sí, Ahora se me oye. sí, ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, vamos a ver. Yo como padre, y por eso he hecho la pregunta, me encontré con la tesitura de que mi hijo quería que le contara un cuento por la noche. Eso nos ha pasado a todos. Contárselo, leérselo y tal. Entonces, como yo también tengo, como Mariel, una educación teosófica, yo dije, voy a aprovechar y le cuento un cuento que tenga algún tipo de valor, que tenga algo de magia, de esoterismo camuflado, de filosofía, que le pueda servir para el futuro. Y tengo que decir que mi hijo tiene ahora 32 años y, y aún de las moralejas de esos cuentos, ¿no? Entonces, para mí fue como una herramienta para educar a mi hijo. Por eso lo preguntaba, hasta qué punto se le da o no o importancia. ¿Se me está escuchando? sí, sí, José, ¿se me escucha? Sí. sí, sí, Pues eso, perfectamente. entonces, sí, con esa necesidad de satisfacer la, la, la necesidad de mi hijo de meterse en un mundo imaginario con tramas, subtramas, aventura, magia, etcétera, etcétera, pues le fui inventando todos esos cuentos que tú estás leyendo a tu hijo, ¿no? Y también me di cuenta de que era muy interesante porque él lo vivía y aportaba sus propias ideas al cuento, donde no solamente lo utilizaba para transmitirle valores, sino que además él participaba a nivel creativo, imaginativo en los cuentos, cambiaba al final, me daba ideas, había una secuela del cuento con lo que él aportaba. Y eso además también hacía que la relación nuestra fuera más estrecha entre mi hijo. Es por eso decía y os preguntaba hasta qué punto los cuentos son importantes en una pedagogía de los niños en determinadas edades. Si te sirve lo que he dicho, ¿te has Sí, yo escuchado? de hecho, por ejemplo, Sí. sí, sí, Pepe, de hecho, en el entorno de la educación hay un cuento de ellos que es el padre y el hijo que van a una pirámide y luego se transportan con un barco a través del Sol, de Marte, de los planetas. Mi hijo, cuando escuchó ese cuento, en el cual estaban estudiando los planetas y aún hoy tiene un desplegable súper grande con todos los planetas, fruto, fruto de ese cuento. Y de verdad, es algo, y lo notas y lo ves, y él dice, ¿y esto puede ser? O el cuento de la espada japonesa, ¿no? Y él ve lo que ve de la parte del shinobi, ¿no? Dice, ¿y esto? Digo, claro, Dante, esto puede ser, claro. Esto es la magia de los cuentos de antes, ¿no? Pues, ¿que tiene sentido? Sí, porque además enseña valores. De hecho, los cuentos de 3 a 6 son cuentos de valores, en realidad. Cuentan historias donde hay valores y los niños escenifican los valores a través de las acciones. O sea que además de aprender y de vincular, como bien has dicho, Pepe, que es así, existe una forma diferente de educar en valores. Yo no, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo valores de tú a tú? Es imposible, pero sí le puedes hacer a través de los cuentos, ¿no? Y de la infinidad de cuentos que hay. Alfaguara, por ejemplo, como dice María, es fantástico. Pero bueno, es así, en realidad es así.
Y aquí ponía si es recomendable poner música a los niños cuando hacen sus tareas. Bueno, pues eso depende. No lo sé. No sé qué decir. Lo de la música cuando hagan las tareas, pues depende del niño o de la niña. No lo sé. No sabría decirte. Yo creo que depende de cada persona, en realidad. De música, ¿no? Con el que pueda conectar, no sé. Claro, si están haciendo alguna actividad, ¿no? En clase sí que les ponéis música, ¿no? Ya, a mí no me gusta. ¿Vale? Pero yo creo que eso Ya, también con el adulto, ¿no? Es como lo que hemos dicho antes también, el ambiente preparado también tiene mucho que ver con la persona que está en el ambiente, ¿no? Porque al final el ambiente es el reflejo del guía, del maestro. Entonces, si ese maestro o ese guía puede conectar con una música y lo prepara como un entorno de trabajo con una música, puede funcionar. Mi compañera lo hace y le funciona perfectamente. Yo hago las cosas que a mí me salen naturalmente porque si no al final estaría impostando algo y seguro que no podría salirme. Entonces, yo nunca he podido trabajar con música, estudiar con música y no lo propongo como una opción simplemente porque a mí no me ha funcionado. Pero vamos, que a veces mis niños me piden y yo si algunas veces me piden, pues sí le puedo poner algo, pero normalmente no. ¿y tú, Mariel, qué piensas? En mi caso tampoco le pongo música a los niños, en especial porque el mayor está tomando clases de piano y entonces cuando escucha música empieza a escuchar las notas, empieza a ver si qué notas son, cómo está sonando, entonces no funciona tanto en mi caso. Claro, es que depende mucho. Bueno, pues no sé, son las 9. No sé si queréis que dejemos hoy esta charla y ya proponer en adelante otra charla para seguir con esto, ¿no? Con lo que estamos haciendo. No sé si queréis algún tipo de ampliación más, si creéis que podemos dejarlo aquí, seguir otro día. Creo que hemos visto como materiales muy bonitos, ¿no? Y muy profundos para poder trabajar con los niños y creo que eso estaría como muy adecuado. ¿Qué pensáis? Fenomenal, pues mi parte es fenomenal. Ok. Vale. Me uno a cualquier propuesta, tú lo sabes. Pues bueno, si no os importa, por respetar los tiempos, un poco siempre, estamos hora y media, eh, quedamos así. Yo, una duda. A ver, dime, Pepe. Muchas gracias. El heroísmo de los niños. Qué curioso. Pues yo creo que el ego, bien tratado, es importante en las personas. Entonces, eh, el ego bien tratado, el ego bien tratado, para que la persona se sienta de alguna forma, no diría reconocida, pero sí vista, no sabría decir la palabra, para no entrar en ningún matiz, ¿no? Yo creo que el heroísmo como tal, no, pero el saber hacer las cosas bien, sí. Me iría más a ese matiz. Es Mm. decir, que sepa cuándo tiene que hacer las cosas bien así, pero no para sentirse un héroe, sino para sencillamente que haga las cosas bien, que sea dentro de lo correcto. No sé qué pensáis. Yo exactamente lo mismo que tú, José, para que se vaya descubriendo como el ser humano en el que se está convirtiendo, ¿no? Y qué valores positivos, o sea, y qué valores que está adquiriendo son positivos para esa construcción, pero más desde eso, fomentar un ego saludable, un conocimiento personal saludable, más que irnos a quizá eso, ¿no? Al heroísmo.
o algo más superior, lo que, lo que yo promuevo, quizá. hacer referencia, como dice Pepe, a, a personajes que hayan hecho. Eso sí, personas heroicas, personas Mm, que hacen cosas importantes. Yo, por ejemplo, con mis niños de taller que hemos estado hablando de los derechos humanos, ¿no? Pues sí, poner en valor personas pues que han dedicado su vida a una lucha, a una causa, que realmente al final han acabado siendo héroes, cada una en su causa, ¿no? Eso sí, poner en valor personas importantes, dar nombres, explicar su historia, sí, eso sí, pero con causas, o sea, personas reales, con causas que han hecho que han permitido una mejora de la humanidad, ¿no? O de nuestro planeta, de inventores, no sé, eso sí. sí, antes empezó con Martin Luther King, luego con Marie Curie, o sea, Sí. A personajes los que han niños, tenido algo. y a los niños Algo. les encanta además, ¿no? Es como, Mm. les gusta, ¿no? Como saber que realmente todo ese esfuerzo que estamos intentando que ellos pongan en todos estos procesos, pues hay personas que han conseguido hacer cosas grandes y brillar, ¿no? Y eso sí. Depende de quién lo ve. Depende de quién ve al niño, puede ver ese rayo o no. Pero yo creo en el fondo que las personas, yo creo en el fondo que las personas no es que no cambien. Yo creo que la esencia de la persona siempre es la misma. Puede en su vida tener influencias que a veces como que le pueden variar, pero si tú observas bien a una niña o un niño y lo observas desde fuera, yo creo que sí que le puedes ver. "Hmm, a los 5 no lo sé yo, pero a los 7, en mi caso yo a los 7, a los 6 o a los 7 sí, en mi caso. En mi caso yo creo que a los 7 años o a los 6 años puedes vislumbrar pues que va a ir por un lado, ¿no? Pero un poco también por las experiencias que le estás ofreciendo y cómo va reaccionando en realidad. Ahí es donde verías tú el rayo de una niña o de un niño, ¿no? Creo yo. Ariel. No, yo no lo creo. Saber el carácter del niño, como estar en esa búsqueda de esa vocación o de ese rayo. No, es cierto que en Montessori hay mucha observación para ver dónde el niño centra sus curiosidades, que posteriormente se van a convertir en intereses. Eso sí. Entonces, se hace una observación exhaustiva y se cogen datos para centrar al niño en áreas más específicas, donde a él le está moviendo ese interés. Pero como para vislumbrar a años tal, tanto como eso, no. Pero sí que hay una parte cierta en esto, ¿no? Mm. Pues nada, entonces, gracias a vosotros. No sé, yo creo Gracias. que nos dicen que podemos hacer para las siguientes edades. Pues sí, en realidad son diferentes. Ya a partir de 9 cambia un poco los matices. Entonces sí, pues ponemos para la siguiente reunión pues de 9 a 12 y de 12 a 15. Y ya nos quedamos ahí. Así que por mi parte, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado ahí. Gracias. Muchas gracias.